a todos. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar presentes y también a todos aquellos que están conectados por vía Zoom. Bueno, mañana conmemoramos otro 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha establecida en 2002 por una ley nacional. El objetivo de este día principalmente es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. Y muy importante es comprender los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar. Y bueno, es importante que todos comprendamos y nos comprometamos activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos en la Constitución Nacional. Y como las primeras palabras lo dijeron, ya cuando se inició la democracia, para que nunca más el terrorismo de Estado se apodere de las vidas de los y las ciudadanas de nuestra nación y de nuestra nación, nuestra soberanía, nuestra identidad. Bueno, CONICET Córdoba hemos decidido, con la participación de todos sus miembros, particularmente el Consejo Directivo, organizar una actividad para realizar esta conmemoración, que es un conversatorio que lo hemos denominado Investigaciones y Políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Para eso tenemos como invitadas, a dos investigadoras y un investigador que son miembros del CONICET Córdoba, que van a participar del conversatorio. Pero la actividad va a comenzar con la participación de la presidenta de CONICET, la doctora Ana María Franchi, quien, bueno, nos va a hablar sobre las políticas de memoria, verdad y justicia en CONICET a nivel nacional. Así que, bueno, buenas tardes, Ana. Muchísimas Hola. gracias por participar. Y bueno, te escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que son semanas muy difíciles, ¿no? La Semana de la Memoria siempre a todos y a todas nos traen recuerdos, muchos por edad la hemos vivido y otros lo han conocido, de esta dictadura, la dictadura más sangrienta que sufrió la Argentina, que tuvo 30.000 personas desaparecidas, asesinados, 500 chicos secuestrados, muchísimas personas que se fueron al exterior y que no volvieron, y consecuencias obviamente en la situación económica y social de la Argentina, porque pensemos en la Argentina predictadura, postdictadura, y cómo un montón de valores, seguramente compañeros investigadores e investigadoras estos temas lo tienen mucho más transitados, ha sido terrible. Desde el CONICET, el año pasado, por decisión del directorio, se creó la Comisión de la Memoria, que algunos de los que están acá presentes forman parte de ella, con la idea de investigar al CONICET en forma sistemática, porque somos el Consejo Nacional de Investigaciones y sin embargo, en casi 40 años de que terminó esta dictadura, no tuvimos una investigación sistemática de lo que había pasado en nuestro organismo durante esos años terribles. Si recuerdan, o por lo menos los más antiguos, nosotros siempre hablábamos de un desaparecido en CONICET, que era Dante Guede, era un CPA, con el cual colocamos 2 veces una placa todavía en Rivadavia, en la sede de Rivadavia, y luego una baldosa acá en el Polo, pero desconocíamos otras situaciones. Esta comisión, que lleva apenas un año trabajando, ha encontrado 8 personas, 7 de las cuales fueron detenidas desaparecidas y uno más fue asesinado en las calles. Pero además de los detenidos desaparecidos y los asesinados, hemos encontrado listas de exonerados del CONICET, una cantidad muy importante de personas del CONICET que se fueron del organismo. Algunas nos cuentan que volvieron, otras no volvieron porque ya sea que se hayan ido al exilio externo o interno, por distintos motivos les fue muy complejo poder retornar a la institución. O sea, la institución sufrió fuertemente lo que pasó en la dictadura y después, como mañana lo vamos a mostrar, en cierta manera, siendo el CONICET un organismo del Estado, tuvo una complicidad, ¿no? Las personas que
que estaban desaparecidas, obviamente no iban a su lugar de trabajo, y lo que se hacía era citarlos para que volvieran a su lugar de trabajo, citarlos aún por el diario. Hemos encontrado los avisos que salían en el diario, y finalmente dados de baja por abandono de su trabajo, cuando todo el mundo sabía que habían sufrido las consecuencias de una desaparición o de un asesinato. Y esos son los legajos que hemos recuperado. Pensamos que van a aparecer muchas más historias ahora que abrimos la puerta para que esto se cuente. Ya hemos tenido algunas personas que nos han comentado, yo fui exonerada, fui echada del CONICET, pude volver, no pude volver, estuve presa, no estuve presa. Es como que abrimos una puerta que nos va a dar cada vez más información sobre lo que sucedió en nuestro organismo en esos años terribles, no solo para saberlo desde un punto de vista histórico, obviamente, sino para, como dijo María Angélica, que esto nunca más suceda, que el organismo se comprometa absolutamente con la defensa de los derechos humanos a través de nuestros instrumentos, ¿no? Que son la ciencia y la tecnología. De hecho, si pensamos en abuelas, las abuelas pueden llegar a la identificación de sus nietos o nietas gracias a un desarrollo científico del exterior, un desarrollo en la genética que permitió el famoso índice de abuelidad. Entonces, también tenemos la gente que trabaja en los antropólogos forenses por la identificación de restos de personas desaparecidas, pero no solo de restos, sino de saber en parte qué les ocurrió. O sea, hay muchos que están trabajando en esto, del CONICET, de las universidades de distintos lugares, donde nosotros podemos ser un instrumento para mostrar lo que pasó y para tratar de garantizar de que no vuelva a pasar. Situaciones posteriores, investigadores del CONICET han demostrado en caso de ciertas situaciones de asesinato, aún durante la democracia, por ejemplo, en Bariloche, de dónde salieron las balas, físicos especialistas en sonido, etc. O sea, nosotros podemos hacerlo, tenemos la formación para hacerlo y tenemos la obligación para hacerlo, ¿no? Porque nosotros representamos una comunidad, la comunidad, nuestro pueblo, que nos sostiene, que sostuvo nuestras carreras universitarias, que sostiene nuestros salarios y nuestras investigaciones, y entonces nuestro deber es la defensa a ultranza de los derechos humanos, y en eso está comprometido no solo el directorio del CONICET, sino creo que toda la comunidad del CONICET. Y la importancia es la comunidad porque el directorio, como la presidenta, pasan, pero esto tiene que ser algo que haga carne en todos nosotros, que esto realmente, como esa frase que el pueblo argentino ha adoptado, nunca más pueda suceder. Son cosas terribles y cuando se lo contamos a la gente más joven, se horroriza, pero nosotros cuando lo volvemos a leer, cuando volvemos a ver estos legajos, cuando sabemos, por ejemplo, que una de las personas desaparecidas había recién retornado de su licencia por maternidad, así que quedó huérfana 2 niñas, una recién nacida, afortunadamente no fueron secuestradas, y como esos montones de casos, montones de vidas truncadas, pero también de investigaciones, de grupos de investigación que se fueron perdiendo, por la gente que se desapareció, pero también por las que se tuvo que ir del país. Es uno de los tantos éxodos que sufrió la ciencia argentina. El más cruento, pero hemos sufrido numerosos éxodos, desde la noche de los bastones largos hasta éxodos económicos, etc. Así que lo queremos mostrar y yo celebro que esto sea tomado también por los CCTs, que esto vaya apareciendo no solo acá en sede con el acto de mañana, sino que en cada lugar estemos, hablemos y discutamos estos temas, porque no pasó. Porque tuvimos que salir a decir son 30.000, porque tuvimos que salir a parar un 2x1 en su momento. Entonces, pasó pero no pasó, está presente y tenemos que estar alertas ante cualquier medida que vaya en contra de la memoria, de la justicia, y en esto estamos. Así que, bueno, agradezco la participación. Ustedes tienen mejor formación que yo para poder hablar, pero el tema es una semana triste, muy triste, pero que nosotros lo tomamos con un cierto sentido de un logro agridulce, de poder empezar a abrir una caja y empezar a mostrar entrañas que no nos gustan, pero que tenemos que hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, por acompañarnos en esta instancia. Bueno, hacemos nuestras tus palabras que realmente fueron muy conmovedoras.
Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestra actividad, que es el conversatorio en sí mismo. Entonces les voy a presentar a las personas participantes. Bueno, esas son Vanessa Garbero, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Sociología por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Obtuvo becas de doctorado y postdoctorado del CONICET y actualmente se desempeña como profesional adjunto de apoyo a la investigación con lugar de trabajo en el CIEX. Allí es editora responsable de la revista científica Astrolabio Nueva Época. Recientemente fue seleccionada para incorporarse a la carrera de investigador científico y tecnológico como investigador asistente. Además, se desempeña como profesora de grado de la Facultad de Ciencias Sociales y de posgrado en el área de estudios sociales de la memoria y el patrimonio del CEA, que es el Centro de Estudios Avanzados. En esta misma casa de estudios es coordinadora del programa de estudios de la memoria y lleva a cabo su investigación en el análisis de la recepción, los usos y las resignificaciones de las políticas de memoria, con foco en los espacios de memoria de Córdoba. Pablo Ponza, por su parte, es licenciado en Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, también es doctor en Historia de la Universidad de Barcelona, investigador del CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Estudios de Comunicación, Expresiones y Tecnología, IESET, y profesor de Historia Argentina Contemporánea en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Mariana Tello Weiss es doctora en Antropología de Orientación Pública por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Antropología y licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora de la licenciatura en Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora adjunta de CONICET, con lugar de trabajo en el IDACOR, que es el Instituto de Antropología de Córdoba, doble dependencia también, CONICET-UNC. Ha sido investigadora del Espacio para la Memoria La Perla de Córdoba, presidenta del Archivo Nacional de la Memoria. Sus líneas de investigación se enmarcan en la antropología de la memoria sobre violencia política y la represión en los años 70 en Argentina. Ha participado de numerosos espacios de investigación y debate en torno a estos temas a nivel nacional e internacional, tales como la Red de Estudios sobre la Represión, la Red de Investigaciones en Derechos Humanos de CONICET. Es integrante del proyecto Necropol, más allá del subtierro, de CSIC, España. Ha participado en representación de Argentina en los Mandela Dialogues on Memory Work de Nelson Mandela, la Fundación Nelson Mandela de Sudáfrica, Alemania, Camboya, Bosnia y Herzegovina, y ha integrado el proyecto Transnational Memories de Marie Curie de la Universidad de Konstanz en Alemania. Bueno, no solo nos honra con su presencia, les agradecemos muchísimo haber aceptado, pero además son una expresión de que, bueno, como decían, hay que investigar sobre estos temas, ellos vienen contribuyendo, no solo con su compromiso militante, pero también con su formación académica, para, bueno, mostrar una historia, mostrar qué se hace, qué se puede hacer y cómo mantener viva esa memoria para que, bueno, como dije al inicio, nunca más el terrorismo de Estado nos invada. Pero además, bueno, verdad y justicia y también memoria para que no se repitan hechos que tienen que ver con los objetivos del terrorismo de Estado, que fueron hechos de objetivos económicos, que no, o sea, reflexionar al respecto. Bueno, muchas gracias nuevamente, entonces los invito a acercarse para, bueno, comenzar este conversatorio. Así que hacemos el intercambio ahora de posiciones. Bueno, buenas tardes a todas, todos. El gusto de saludarlos y estar aquí. Mi nombre es Pablo Ponza. Muy agradecido por la invitación, en especial a las autoridades de CONICET, a la doctora Franchi, pero más especialmente a la doctora Perilo y a la doctora Alzarini del CSIC de Córdoba, muy amables en
compartir esta invitación. Celebro también que el CONICET desarrolle esta instancia conmemorativa para una serie de episodios y procesos de nuestra historia reciente muy dolorosas y traumáticas para nuestro país. Creo que eso quedó reflejado en las exposiciones tanto de María Angélica como de Ana María. Así que me sumo a esas palabras. Bueno, para hoy tuvimos el título de la charla es Investigaciones y Políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Yo lo que voy a hacer es hacer una exposición esquemática introductoria de cómo se fue dando la conformación del campo de estudios históricos, sociológicos y de memoria a nivel local. La idea es hacer una presentación general y esquemática que dé lugar luego a que Vanessa y Mariana hagan algunas especificaciones y ajustes de estas, vamos a decir, de este campo que voy a presentar en general. Me parece que para comenzar me gustaría señalar que los estudios de pasado reciente, de memoria, de los derechos humanos, por un lado, tenemos que decir que en la Argentina están plenamente atravesados por la traumática experiencia de la última dictadura militar. Esto no ocurre en todos lados de la misma manera. Es una característica muy significativa de nuestro país. Y por otro lado, por la lucha inagotable de las organizaciones de derechos humanos que durante más de 40 años confrontaron un cerco de impunidad y establecieron, podemos decir, una confrontación en distintos planos, en el plano judicial, en el plano simbólico, en el plano cultural, donde intentaron, por un lado, constituir la centralidad de la figura del desaparecido, y por otro, marcar una serie de límites éticos, una serie de parámetros en la dimensión moral. A mi juicio, a mi entender, el devenir de esta conformación de campos de estudios están directamente o estuvieron directamente vinculados a las capacidades que tuvieron estas organizaciones y allegados de colocar el tema en la agenda política de las distintas coyunturas que a lo largo de más de 40 años, como decía recién, atravesaron por momentos de mucha retracción y de algunos avances. Recordemos brevemente el caso de la primavera democrática, cómo esa promesa inicial fue marchitándose con las llamadas leyes de la impunidad, el punto final y obediencia debida, antes incluso de poder avanzar con los juicios a las juntas, entre el año 1983 y 1989, luego, en una larga década de oscuridad, la noche menemista, con los indultos que retrotrajeron ese espacio entre el año 89 y el año de los avances, retrotrajeron esos avances, sellando la impunidad hasta el año 1999, donde la alianza dio continuidad, digamos, y no permitió el desarrollo de esa agenda, no hubo novedades en esa agenda. Sin embargo, me gustaría aquí hacer hincapié justamente en ese periodo, en esos años finales de la década de 1990, curiosamente, podemos decir uno de los momentos más críticos a nivel económico, social y político, justamente fue el momento donde se empezó podemos decir, a emerger una suerte de energía soterrada, subterránea, resistente, resiliente, que comienza a poner o a reponer una serie de debates, de preguntas, de interrogantes, de reflexiones sobre el pasado reciente, sobre los episodios que habían tenido lugar fundamentalmente durante las décadas de 1960 y 1970, como el desarrollo de un largo conflicto que luego va a devenir o confluir en, podemos decir quizás, una solución final a la criolla durante la última dictadura militar. En esos años, 1997, 98, 99, 2000, es que se empiezan a activar, primero en reducidos núcleos militantes, donde hay muchos vasos comunicantes e interlocutores con las propias organizaciones de derechos humanos, víctimas directas e indirectas de la represión paraestatal, comienzan, como decía, a revisar
a reponer algunos debates que habían tenido lugar ya en el exilio, por ejemplo, sobre su propia actuación, sobre su propia actuación durante justamente las conflictivas décadas de 1960 y 1970, y van estos debates, estos interrogantes, van irrigando, podemos decir, una serie de zonas paralizadas de experiencias, de trayectorias que comienzan a ser reconstruidas, reconducidas, desde el punto de vista biográfico en lo subjetivo, pero también en lo colectivo, y van, podemos decir, haciendo una suerte todavía en espacios muy, todavía primigeniamente privados, taladrando una suerte de clausura de la palabra, van penetrando, destrabando esa parálisis y el silencio de entonces ya, de un silencio que tenía entonces ya más de 25 años. Como decía recién, entonces son justamente estos momentos de mayor crisis, donde, fines de los 90, donde comienza esta energía soterrada y subterránea a emerger. Pensemos, por ejemplo, algunos datos, como en el año 1995 la fundación de la organización Hijos, que se incorpora plenamente como un actor a las organizaciones, pero a partir, esto lo vamos a cotejar, por ejemplo, este descongelamiento de estos temas, en la literatura y las librerías de la calle Corrientes, por ejemplo, en Buenos Aires, o de la calle de Anfunes en la ciudad de Córdoba, en el año 1997, 98, 99, 2000, una literatura no científica, podemos decir aún, sino una bibliografía aún que tiene características ensayísticas. Se trata de, yo en aquellos años recopilé, en el año 2004, por ejemplo, alrededor de 80 textos, recopilaciones periodísticas, reconstrucciones orales, biografías políticas, memorias históricas, que van liberando esa suerte de mordaza, de sensación de clandestinidad, de estigma, para conversar, para reflexionar, para abordar estas cuestiones, para hablar de, en definitiva, una serie de traumas que han atravesado fundamentalmente a algunos colectivos, pero a la sociedad toda. Aquí creo que comienza, luego seguro Vanessa y Malena van a dar más precisiones sobre estas cuestiones, quizás los primeros vínculos entre memoria y fuentes orales, que va a ser una herramienta muy utilizada y muy desarrollada en nuestro país, sobre todo, podemos decir, en el ámbito judicial, tienen un peso formidable. En el año 1997, por ejemplo, Amite y Caparrós publican 2 tomos de la voluntad. Se habilita una reconstrucción oral, etnográfica de los recorridos de ciertos sujetos. En 1999 se publican las entrevistas a José Aricó, que reconstruye la trayectoria intelectual de un vasto y diverso campo intelectual de izquierda, que está reflexionando en esos años sobre su propio devenir. En 1999, por ejemplo, José Pablo Feynman publica La sangre derramada, un ensayo político de gran profundidad filosófica. Es decir, quiero mencionar estos textos sencillamente a modo de ejemplo para dar cuenta de que hay un grupo importante de personas ya que vuelcan en literatura y en bibliografía, que pueden tener acceso a cualquier persona en las librerías sobre estos temas. Recuerdo, por ejemplo, el caso de textos de Invernici, Gossiol, Cordon, Marín, Pozzi, León Rosichner, María Giovanni, Horacio González, entre muchos otros que seguramente no puedo mencionar y que estoy pasando por alto. Aquí en Córdoba, por ejemplo, ocurre algo semejante, como digo, en esta porosidad que empieza a emerger desde los círculos eminentemente militantes, pero que van desbordando a la academia. El caso, por ejemplo, de Luis Rodeiro, Héctor Jouguer, Ricardo Panceta, Oscar del Barco, Susana Fiorito, Andrés Rivera, el Toto Schmuckler, Héctor Schmuckler, que comienzan, como decía, a revisar en primer lugar estas zonas más sensibles moralmente, tal vez, y cuestionables para esa fracción que se vinculó con las organizaciones armadas, con la lucha armada, la violencia política, que fue, podemos decir, tiñó moralmente esas discusiones, y que permitieron, digamos, en estos años se permitieron hacer esa revisión. Como decía yo mismo, mi propia trayectoria biográfica, personal, pero también investigativa, me permitió ver, digamos, ese lento rebalse, ese lento desborde desde estas agendas, como decía, primero circunscritas a espacios más cerrados o privados,
que van llegando hacia lo universitario como los primeros palocadémicos, que son, podemos decir, los primeros espacios, las primeras instituciones públicas donde se empieza a llevar estas temáticas. En Buenos Aires, por ejemplo, esto se advierte en algunos grupos de historia intelectual, de historia política y social. El caso de grupos donde participa, por ejemplo, Carlos Altamirano, Oscar Terán, Pesetti, Sigal, investigadoras e investigadores de la Universidad de Buenos Aires, de Quilmes, de La Plata, Torti, Riz, Olier, Pitaluga, Cavarossi, entre muchos otros, quiero decir simplemente para mencionar algunos, estoy por supuesto obviando muchos otros que hicieron en la constitución de este campo. En la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, recuerdo haber participado ahí en discusiones acaloradas, intercambios y debates muy acalorados, donde estaba Nicolás Casullo, Ricardo Foster, Kaufman, donde yo como joven iniciado en esas temáticas veía el calor, el interés y la motivación fundamentalmente de los estudiantes que empezaban a advertir estas temáticas y a despertar esa sensibilidad, esa motivación e interés por estas cuestiones. Por supuesto, mencionar el caso del IDES, el Núcleo de Estudios sobre la Memoria, cuya referente Elizabeth Gelin, Feld, Xavi, entre otras más recientes. Aquí en Córdoba, por ejemplo, también algunas investigadoras e investigadores del Centro de Estudios Avanzados, algunos investigadores e investigadoras de la Escuela de Historia. No voy a mencionar nombres en el caso de Córdoba porque seguro que me voy a olvidar de muchos. Que comienzan también aquí a escala local a revisar una serie de procesos, sucesos, episodios eminentemente de escala local. Por otra parte avanzan las excavaciones del equipo argentino de antropología forense. Héctor Schmuckler funda el grupo Memoria. Me gustaría muy brevemente hacer una nota sobre Héctor Schmuckler, un intelectual de fuste, un intelectual ejemplo de lucidez, de creatividad, de honestidad, de sensibilidad, de erudición, pero un hombre, por sobre todas las cosas, con una dilatada trayectoria y una gran generosidad a la hora de la formación de jóvenes y de no tan jóvenes que participaban en esos entornos entre medio de, podemos decir, los ámbitos, si se quiere, más politizados y la academia. Fue sin duda Héctor Schmuckler uno de los protagonistas de ese proceso, en definitiva, que fue, creo, en sus inicios un proceso de expiación, de mea culpa, de revisión descarnada de las propias trayectorias que habían tenido en los años 60 y 70. Esto, por ejemplo, estos debates se pueden advertir en la revista La Intemperie, en el No Matarás en el año 2005, que destraba una serie de problemáticas y temáticas que estaban constriñendo también, creo, la creatividad y a la hora de pensar los interrogantes en áreas investigativas. En resumen, para ir orientándome hacia el final de la intervención, estos debates, estos textos, estos grupos, creo que fueron consolidando, podemos decir, el sustrato, la geografía entonces aún desordenada de un campo amplio de estudios que va a madurar y que va a capitalizar sus avances durante la gestión de Néstor Kirchner a partir del año 2003. Son debates, como digo, textos y grupos que van a constituir un plafón de múltiples accesos que van a lograr, a mi juicio, desinhibir, que van a lograr oxigenar y que van a lograr fertilizar el interés y la motivación de docentes, de investigadores, pero creo que fundamentalmente de estudiantes que no pertenecen ya a, podemos decir, esa vieja generación que ha vivido, que ha sido víctima directa o indirecta del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, sino de jóvenes nuevamente en el centro de la escena, sin temores, sin tapujos, aupados por un contexto político favorable, aupados por un nuevo horizonte discursivo y también mediático, un contexto también, hay que decirlo, creo objetivamente, un contexto institucional y científico mucho más favorable. En este sentido, nuevamente, apelo a mi propia experiencia biográfica. Yo hice mis estudios doctorales en la Universidad de Barcelona y regresé al país en el año 2010 con un programa de repatriación de investigadores argentinos,
fuimos más de 1000, yo estuve entre ellos. Cuando me fui, la aridez que había en este campo de estudios, y sobre todo las posibilidades, los subsidios, los dineros, las becas, los apoyos, eran prácticamente inexistentes, y si lo vemos en perspectiva, creo que en ese sentido el contexto cambió radicalmente. Y para retomar esta idea de los jóvenes, creo también que reciben, ¿sí?, se sensibilizan, logran concientizarse, logran conocer a ciencia cierta también, podemos decir, las zonas grises de su propio pasado, del pasado de sus familias, del pasado de sus vecinos y por supuesto, de su país todo. Para terminar, me gustaría señalar cómo cómo a partir del año 2003-2004, ¿sí?, por ejemplo, podemos recordar algunos episodios de este contexto discursivo, político, mediático favorable, permitió, por ejemplo, el discurso del año 2004 del expresidente Néstor Kirchner en el ex centro clandestino de detención, tortura y desaparición de personas, ESMA, pidió disculpas en nombre del Estado frente a los oficiales que estaban allí presentes. En el año 2007, por ejemplo, la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, que permitieron la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, la creación de los sitios de memoria, es decir, los sitios donde se habían instalado el terror, el horror, la muerte, la violación, se instalaron espacios para la promoción de valores democráticos, por supuesto de la verdad, de la memoria, de la justicia, y creo que en ese sentido las políticas estatales también lograron encarnarse en la experiencia fundamentalmente de la que se habían venido nutriendo durante más de 4 décadas las organizaciones de derechos humanos en ese largo recorrido que habían llevado adelante. Bueno, eso era lo que tenía para comentar ahora. Gracias. Total el tiempo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, quiero también gracias, Pablo. Quiero agradecer al CCT la organización de esta actividad, propiciar este encuentro, especialmente a la doctora Perillo por habernos invitado. Bueno, un encuentro que es inédito en torno a la conmemoración del 24 de marzo, así que bueno, lo celebramos. Bueno, yo iba a citar en la división que hicimos de los temas a tratar para intentar darle sustento y cuerpo al título general de este conversatorio, era dar cuenta del campo de estudios de memoria a nivel local. Iba a referir un trabajo a nivel nacional que a mí me sirvió mucho, que tematizó la conformación del campo, pero creo que la exposición de Pablo barre una serie de temas, y bueno, la verdad me gustó mucho, fue muy amplia y sintética, genial, así que eso lo voy a saltar. Pero bueno, a mí me gustaría dar cuenta, volviendo a algunos de los puntos que nombró Pablo, pero dar cuenta de un desarrollo del campo de estudios a nivel local, a nivel de Córdoba. Es un trabajo que todavía no está hecho, es decir, que lo preparamos a los fines de esta conferencia, no es un trabajo que está sistematizado y publicado. Y bueno, y comprendería tal cosa, revisar un conjunto de experiencias de institucionalización académica, muchas de las cuales las trajo Pablo en este momento, requiere tener en cuenta las trayectorias individuales de los y las principales agentes del campo, las trayectorias institucionales de la facultad y los centros de investigación que muchas veces están en relación con las posibilidades y desarrollo de estos temas, las trayectorias institucionales de las que fueron las políticas de financiación, los procesos que compartieron con otras agendas, como nombró por ejemplo la histórica, pero podríamos nombrar también la sociológica, la antropológica, y las condiciones, todo esto en un marco de dar cuenta de ciertas condiciones socioculturales y políticas específicas en el que esas trayectorias y esas producciones tuvieron lugar. En un juego de escala, como bien lo representó Pablo en su exposición, porque lejos estamos de considerar a Córdoba una isla, es decir, que yo quiera hacer un mapa de los estudios a nivel local, no perdamos de vista la exposición de Pablo. Una de las estrategias que pensamos para desarrollar dar cuenta de este campo fue partir de nuestras propias trayectorias y objetos de estudio para ir planteando un poquito más amplio.
Yo ingresé a CONICET en el año 2011 con una beca de doctorado. En ese momento mi interés eran las memorias vecinales de quienes habitaban en las inmediaciones de los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y las políticas y las luchas que habían hecho que estos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención sean hoy espacios para la memoria y promoción de los derechos humanos. Para ese entonces, 2011, ya habían tenido lugar, digamos, es como dijo Pablo, ya había un desarrollo teórico no solo a nivel nacional, sino que también a nivel local. Yo, por supuesto, usé marcos teóricos heredados que venían de Europa, digamos, europeos, pero yo ya tenía a nivel local, a nivel de Córdoba, ya había producciones teóricas que a mí me permitieron retomar categorías desarrolladas y poderlas trabajar en mi propia investigación, es decir, que había ya para el 2011 un desarrollo teórico local potente, y por supuesto la institucionalización de las políticas de memoria, muchas de las cuales nombró Pablo, ya eran un hecho, es decir, que yo ya llego y estoy en este marco de las políticas a partir de lo que fue el punto de inflexión que significó la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación, y la creación de una política de memoria que retoma por primera vez las luchas históricas y las demandas de los movimientos de derechos humanos, y que conjuntamente impulsan la institucionalización de políticas de la memoria. Antes de esa época no hubo políticas de memoria, no. Bien citaste el juicio a las juntas, me parece que lo citaste, juicio a las juntas, y lo que fue el informe de la CONADEP del Nunca Más, pero sí muchos autores coinciden por la batería de políticas que se generan, el punto de inflexión que significó el 2003. Entre esas políticas, Pablo destacaba lo que fue la anulación de las leyes de la impunidad en el Congreso, primero en el Congreso de la Nación, después refrendadas en la Corte Suprema de Justicia en el 2005, por leyes de la impunidad estamos hablando de obediencia debida, del punto final y de lo que fueron los indultos. La creación del Archivo Nacional de la Memoria, que años después serviría para la creación de archivos provinciales, la desafección de los usos policiales y militares de los predios que funcionaron como ex centros clandestinos de detención para la creación de estos espacios de memoria. El 24 de marzo, fecha que hoy nos congrega, ya era, cuando yo empecé a estudiar, ya era feriado nacional y ya estaba incluido en los calendarios escolares, cuestión que propició que las instituciones educativas realicen actos conmemorativos, pero también que se generen un montón de materiales pedagógicos provistos por el Estado para acompañar la actividad docente. En Córdoba ya había tenido lugar lo que era una ley de memoria, que había sido aprobada por unanimidad en la legislatura, ya funcionaba el Archivo Provincial de la Memoria, la Comisión Provincial de la Memoria, y los 3 ex centros clandestinos más grandes de la provincia de Córdoba, en lo que era la magnitud represiva clandestina que ahí tuvo lugar, ya eran espacios de memoria. Me estoy refiriendo a la ex-D2, a Campo La Ribera y a La Perla. Esto de espacio de la memoria, y es una particularidad de Córdoba, lo hablábamos con Mariana también, y lo pude yo trabajar en la tesis, tenían la particularidad de incluir los 3 espacios de memoria áreas de investigación donde no solo se ocupaban de reconstruir lo que había tenido lugar ahí, trabajo bien complejo si nos situamos en lo que fue la represión legal, clandestina, y lo que, digamos, y el tiempo que tuvieron los perpetradores para intentar borrar toda huella y prueba posible. No solo se ocupaban de eso, sino que también generaban conocimientos que retroalimentaban los juicios de lesa humanidad que habían comenzado a tener lugar en Córdoba a partir del 2008, sino que también tenían, y es un poco esta porosidad de la que hablaba Pablo, tenían fluidos intercambios con, si se quiere, el campo académico universitario y científico. Los y las trabajadoras de las psiques, muchas de ellas de estas áreas de investigación, escribían y publicaban papers, en revistas bien indexadas, participaban de jornadas, de congresos, de dictados de seminarios, de cursos. Este intercambio entre trabajadores de los y las trabajadoras y trabajadores, perdón, de los sitios de memoria, y estos otros actores del campo universitario y del campo académico de investigación, va a ser una de las características del campo de estudio a nivel local. Relación fluida, no por eso sin conflicto y sin tensiones, pero que se distingue por ahí de lo que pasa en otras provincias. A nivel académico, también para este entonces,
estamos hablando del 2011, pero ya me voy un poquito más atrás en el tiempo, había en la Universidad Nacional de Córdoba programas y proyectos, algunos de los que refirió Pablo, dedicados a la cuestión de la memoria, la historia reciente y los derechos humanos. Tenía compañeros becarias y becarios de CONICET que también estaban en esta tarea, no somos muchos a nivel de Córdoba, digamos, los podemos contar, y al menos dos personas, dos de las personas principales, o de las agentes principales del campo, ya eran investigadoras, estaban en la carrera de CONICET. En el reglamento, más o menos rápido, que Pablo evitó dar nombres, porque seguramente nos vamos a estar olvidando de algunos, y podría ser motivo de conflicto, pero en el reglamento rápido que preparamos para esta conferencia, una mención ineludible, reiterada, de hecho Pablo también lo nombró, fue el programa de estudios sobre la memoria radicado en el CEA, dirigido por Toto Smukler, desde el 2002, que es el inicio, hasta 2018, con su fallecimiento, digamos, tarea que continúa Ana Moader hasta la actualidad. Un programa de estudio, voy a evitar entonces las palabras de homenaje, porque lo queríamos hacer un homenaje al Toto, vos ya lo describiste a la perfección. Un programa que convocó y reunió mucha gente que provenían de distintas disciplinas, historia, antropología, filosofía, letras, artes, se convocaban un poco en torno a la figura del Toto, pero en ese espacio a conversar, y que provenían de lugares muy diversos, bien decía, del campo más militante, integrantes de organismos de derechos humanos, expresos políticos, sacerdotes, y también compartir reunión con algún que otro conscripto que venía a contar su experiencia. La producción del Toto es, bueno, por eso es pionero, pero bueno, uno de los primeros textos del Toto de derechos humanos fue en 1979 en el exilio, exilio forzado por la dictadura, luego que había tomado conocimiento que su hijo Pablo estaba detenido desaparecido, ese hecho que ocurrió en 1977, pero el núcleo más grande, o la cantidad de textos más grandes que hace Smukler alrededor del tema, y que de alguna forma dan cuenta de este pensamiento que tiene una profundidad inusual, alrededor de lo que es memoria e historia, memoria y estatuto de verdad, y el sustento de una comunidad moral, se da entre 1996 y 2002. Unos años antes, él inaugura este programa de memoria en el 2002. Estamos todos hablando en esta época, y heredando un poco esas discusiones que abonaron el campo antes a las que diste referencia. Ese programa organizó unas jornadas de estudio, un proyecto, organizó unas jornadas que eran originales en ese momento, porque hasta ese momento no se habían organizado encuentros académicos importantes para discutir este tema. Eso fue en el año 2005, y las jornadas se llamaron Política y Violencia, la construcción de memoria, génesis y circulación de las ideas políticas en los años 60 y 70. Además de este programa de estudio, que tiene un nivel de formalización importante y que llega hasta nuestros días, en la Facultad de Filosofía y Humanidades hay distintos equipos y áreas, e incluso en otras áreas del CEA, que vienen trabajando la cuestión, no tanto de la memoria, porque memoria es raro verla en títulos de programas o proyectos de investigación antes de los 2000, pero sí que venían trabajando la historia reciente de Córdoba, entendido como pasado cercano, que de alguna manera no ha terminado de pasar, y por lo tanto interpela e involucra a los sujetos en la construcción de sus identidades individuales y colectivas. En la Escuela de Historias, por ejemplo, las tesis doctorales de Mónica Gordillo, investigadora de CONICET, fue pionera en pensar los 60, el cordobazo y esa cultura combativa. La tesis de Alicia Cerveto, para pensar los 70 y las particularidades que tuvo el sistema represivo a nivel local. La tesis incluso de Marta Phipps sobre los usos del pasado de Córdoba. Ellas dos, Cerveto y Phipps, estaban nucleadas en un programa de historia política que funcionaba en el CEA, que estaba dirigido por Kach, que venía funcionando también a la luz de estos procesos en 1998 con subsidio CECID. Estas y bueno, Mónica Gordillo desde lo que era el CIFI. Estas investigadoras, cuando completaron sus formaciones de posgrado, fueron abriendo sus propios equipos de investigación. Alicia Cerveto radicó otro programa en 2009 en el CEA que se llama Programa de Investigación Política, Sociedad y Cultura en la Historia Reciente de Córdoba. Incluso investigadoras que se formaron con Gordillo abrieron sus propios equipos de investigación al concluir sus formaciones, como puede ser
Uno de los proyectos que está hasta la actualidad del 2016 es dirigido por Carol Solís, que se llama Militancias, Dictaduras y Derechos Humanos de Córdoba, que está radicado en el CIFI, principalmente subsidiado por CECIT, pero que también tiene proyectos individuales con beca CONICET. Un proyecto que, al igual que otros, que los que venimos nombrando, o el espacio de memoria y lo que serán otros proyectos que se desarrollan, por ejemplo, con el IDACOR, articula con proyectos que vienen de otros espacios, por ejemplo, el proyecto Jóvenes y Memoria, Recordando para el Futuro de la Comisión Provincial de la Memoria, y participan en el equipo trabajadoras y trabajadores de los sitios, sobrevivientes del terrorismo de Estado, también sucede en otros espacios, y bueno, este será otro de los aspectos que se reitera en este campo de estudio local. Voy a saltar algunas cuestiones, pero sí me interesa que también, que lo nombraste en literatura, Pablo, también, pero en la Facultad de Letras, con lo que fue el regreso del exilio de María Luisa Cresta de Leguizamón, Malicha, que le dicen en 1985, la reincorporación en esa institución, permitió formar un equipo de estudio que desde la literatura se ocupó del tema de la dictadura, haciendo hincapié primero en Chile, después en Argentina. Y bueno, ¿por qué Chile primero y después Argentina? Bueno, eso había que rastrear quiénes estaban en la Cátedra de Historia de Literatura Argentina en ese momento, porque tienen que ver también con esas otras dinámicas, como los temas van sus derroteros. Pero bueno, de ese equipo de investigación, recibió también una de las primeras becas que dio CECIT en esa transición democrática, y una de las personas que formaba ese equipo, ya desde 1998, que estoy refiriéndome a Miriam Pino, conformó un equipo de investigación que se llamó Cartografías Literarias del Cono Sur, bueno, que también congrega a investigadores, estudiantes, incluso víctimas directas del terrorismo de Estado. Bueno, muchos de sus integrantes tienen beca CECIT o CONICET. Y lo que es el Departamento de Antropología, que acá Mariana, bueno, ponente, pero bueno, el Departamento de Antropología, el Museo de Antropología y después lo que fue el IDACOR, han tenido una preocupación transversal por hacer dialogar pasado y presente. De hecho, en el Museo de Antropología tuvo sede el comienzo de la actividad del equipo de Antropología Forense, que después Mariana seguramente también va a referir. Pero bueno, la constitución del IDACOR, Comunidad Asociada de CONICET, en septiembre del 2011, posibilitó que se radicaran investigadoras que ya venían participando del programa de memoria, que venían haciendo gestión en políticas de memoria desde estos sitios de memoria y promoción de los derechos humanos, y un largo etcétera, que lo representa el currículum de Mariana Tello. Consolidaron la investigación dentro del área de antropología social de una línea de investigación que se llama Política, Memoria y Violencia, de la que forman parte 6 investigadoras del CONICET, una conformación que la diferencia un poco de los otros equipos, porque no hay tantas investigadoras del CONICET nucleadas en un mismo proyecto que ocupen de estos temas. En ese programa 3 de las líneas son especialmente relacionados a los estudios que me estoy refiriendo, uno a cargo de Ludmila da Silva Catela, otra de los proyectos como responsable la doctora Eliana Lacombe y la licenciada Melissa Payaro, y el proyecto de conmemoraciones, territorialidad, cuerpo y violencia bajo la dirección de Mariana Tello. La figura de Ludmila, sin intentar caer en personalismo, así como resaltando la del Toto, pero sí merece como una mención especial, porque ella formó parte desde el año 1999 de lo que fue un programa pionero de Jóvenes y Memoria, que también referiste rápidamente, dirigido por Elizabeth Shelley, radicado en la UBA y en el IDES, que de alguna forma marcó el inicio de ese proceso de institucionalización académica específico que comprenderían los estudios de memoria, es como que mapean sus publicaciones que salen a comienzos de los 2000, 2002, 2004, pautan las principales objetos de estudio y del campo de estudio sobre la memoria. Ella no solo participó codirigiendo el programa de estudios sobre la memoria al comienzo con el Toto Smukler, sino que también fue directora del Archivo Provincial de la Memoria entre 2006 y 2015, y tiene mucho que ver con la impronta de investigación que estuvieron estos lugares y a lo que refería al comienzo, y las relaciones fluidas que se generaron entre este campo de gestión de políticas públicas y
lo que pueden ser el campo académico de investigación acá en Córdoba. Y bueno, y en la Facultad de Arte también venían desarrollando lo suyo mucho más acá en el tiempo, porque podemos situarlo en 2012, bajo la dirección también de Ana Moadet, de proyectos financiados sobre todo por CECIT, y en un espacio en que están más abocados a lo que es la producción de proyectos artísticos vinculados con esta poética de la memoria y con proyectos tematizados y protagonizados en Córdoba. En esa facultad radicamos hace poco, en el 2018, ya vamos por la segunda etapa, un proyecto en el que nos unimos, la línea de estudio que dirige Mariana Tello en antropología, el programa de investigación que tiene, el proyecto de investigación que tiene Carol Solís en historia, el proyecto de Miriam Pino, ahora radicado en lenguas, el proyecto de arte que dirige Ana Moadet. Nos unimos para potenciar esa articulación de la agenda de memoria y derechos humanos desde perspectivas que van a valorar el diálogo de y entre distintas disciplinas del arte, las ciencias humanas y sociales. Iba a decir algunas cosas más, pero me parece que estoy en tiempo. Voy más o menos bien. Bueno, simplemente cerrar como conclusión que la institucionalización de la agenda académica de los estudios de memoria, como vimos, tiene su sustento a finales de los años 90, pero se localiza principalmente esta explosión de grupos de estudio, de programa, de proyectos, en los primeros años del siglo XXI, cuando también la agenda política a nivel nacional da lugar a esta otra política de memoria. La expansión de CONICET en lo que fue el número de becas de doctorado y de postdoctorado y la decisión política de financiar estos temas también colaboró en las posibilidades de investigación de más largo alcance, incluso de formación de recursos humanos en esta temática. No podemos desconocer a nivel local el rol que cumple la CECIT, porque muchos de estos proyectos que di cuenta se sostienen con subsidios CECIT. Y bueno, y ver, cuando yo se los nombré rápido, pero si ustedes ven quiénes conforman los programas, quiénes los dirigen, muchas y muchos de estos directores de programas y proyectos sufrieron en carne propia lo que fue o el exilio o el incilio, fueron víctimas directas de la dictadura, son familiares de víctimas, son personas que pudieron retomar, que sería todo un tema de investigación, cómo retomaron los cargos en la UNC, fue bastante también, una cuestión bastante compleja. Pero bueno, son ellos quienes protagonizaron, bueno, tienen especial, más allá de que ahora es bastante más amplio, ya participamos otras, pero tuvieron protagonismo en la formalización de estos grupos y en la formación de recursos humanos. Entonces el par académico militante se anuda en muchas de las trayectorias de estos principales agentes del campo, el par también académico, gestor de políticas, ahora en un tiempo, en estos últimos años, también es una característica. Y bueno, y objetos de estudios que están dentro del campo de estudio que son interdisciplinarios, que yo no di cuenta de ello en esta charla, pero que sí que en general nuestros estudios se conforman en esa zona porosa entre disciplinas, y finalmente la institucionalización de los estudios de memoria de alguna forma también refleja y se construye en la organización, en el número ascendente de jornadas y congresos nacionales e internacionales que han tenido y tienen lugar en Córdoba. Ahora en septiembre va a haber un importante. La participación de los y las investigadoras en redes transnacionales de investigación en estos temas, a los cuales Mariana va a profundizar, el dictado de seminarios de grado y posgrado, y una producción teórica bueno, importante que se plasma en revistas nacionales e internacionales en la temática. Bueno, hay una palabra que... Buenas tardes, mi nombre es Mariana Tello, también agradezco al CCT por esta convocatoria, sobre todo a María Angélica, que tan gentilmente se dio el tiempo no solo de invitarnos, sino de conversar con nosotros el otro día para poder armar esta charla, que en sí misma va a ser como una...
hablábamos el otro día como un puntapié para empezar a escribir sobre la institucionalización, un recuento ya histórico, casi a 20 años, ¿no? Del comienzo de esta conformación del campo de estudios sobre la memoria y sobre todo con esta impronta local, ¿no? Porque, bueno, nos centramos un poco en eso, ¿no? Y una palabra que se usó mucho en las intervenciones de mis compañeros fue porosidad, y creo que eso es algo que caracteriza, ¿no? a estos estudios y a las personas y comunidades que integramos ese campo de estudios sobre la memoria. Yo soy un ejemplo muy claro de eso, digamos, se nombró hace rato en mi currículum esta mención al Mandela Dialogues on Memory Work, que organizó la Fundación Mandela, y en esa convocatoria se pedían personas que fuéramos activistas, funcionarios o investigadores académicos. Y había que combinar dos de esas características para poder aplicar. Y yo soy un poco toda esa cosa, ¿no? Entonces un poco mi intervención iba en ese sentido, ¿no? Porque creo que es como una característica también de cómo se consolidó este cambio de estudio, sobre todo acá en Córdoba, ¿no? Y a través de la trayectoria de sus protagonistas. Y algo que no quisiera dejar de mencionar es la relación que tiene la dictadura con el saber, ¿no? Con el investigar, ¿no? Que es la acción tendiente a saber algo, y la sustracción de ese saber que implicó la dictadura, ¿no? Porque la dictadura no solo desapareció cuerpos, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice Elizabeth Gelin también, que ha sido nombrada varias veces. No solamente se escondió, sustrajo cuerpos vivos, muertos, sino también el saber sobre esos cuerpos. Entonces acá tenemos como dos grandes bloques relacionados con ese saber, que tiene que ver con la construcción de datos objetivos, ¿no? sobre ese pasado intencionalmente ocultado, intencionalmente distorsionado, y por otro lado, el papel de las ciencias sociales en la comprensión de los usos de ese pasado, ¿no? O de las experiencias, de cómo ese pasado incide en las experiencias de las personas, de las comunidades, e incluso de las instituciones atravesadas por la violencia dictatorial, ¿no? Entonces, en ese entramado es que quisiera ir un poco discurriendo, ¿no? Yo empecé a investigar sobre este tema en el año 2001, si bien me interesaba mucho antes. Yo soy miembro de la organización HIJOS, entre muchas comillas víctima de la represión, como para decirlo de una manera corta, ¿no? Y se podría decir, una vez leí una frase de Michel Polac, un investigador polaco en realidad, pero que trabajó mucho en Francia, ¿no? Que dijo de que hay una generación en los años 70 de investigadores sobre el Holocausto que hacen de la investigación sobre los orígenes el origen de su investigación, ¿no? Creo que, o sea, no por hablar de mí en particular, sino que soy integrante de una generación que tiene esa curiosidad, ¿no? Donde la curiosidad por saberlo va desde lo vital, desde lo biográfico, pasando por el interés político y llegando a un interés científico, que tiene una conjunción interesante entre reflexividad epistémica, apuesta política y reflexión biográfica, ¿no? En ese momento a mí me interesaba mucho investigar sobre esto, pero no había un campo de estudio sobre la memoria. Fue algo a lo cual llegué de una manera casi fortuita. Acá lo voy a personalizar, pero sí lo quiero personalizar al mismo tiempo, porque es la persona que tendría que estar sentada también en esta mesa y está de viaje lamentablemente. Que bueno, es la principal protagonista de todo esto, que es Ludmila da Silva Catela, que es investigadora independiente del CONICET, y que ella, haciendo base aquí en Córdoba, ¿no? Pero en una estrecha vinculación con el grupo de memoria del IDES de Buenos Aires, pionero, digamos, en estos estudios, de alguna manera no solo generó comunidad, digamos, una comunidad científica dedicada a este tipo de problemas, ¿no? Sino también una enorme cantidad de producción científica que de alguna manera sentó las bases para tornar comprensible un tema tan moralmente controvertido como es la violencia, ¿no? Y en particular la violencia durante la dictadura, ¿no? A todos nos resulta un horror lo que pasó, ¿no?
en la dictadura, y por lo mismo, digamos, ese horror genera una suerte de parálisis interpretativa, ¿no? Entonces generar un método sistemático de trabajo etnográfico, ¿no? En este caso sobre la memoria y la violencia en el pasado reciente, resulta una apuesta mínimamente difícil, ¿no? Y que en este país, sobre todo habiendo estado en otros lugares, se ha logrado construir un cúmulo de conocimiento y de metodología de trabajo en investigación muy interesante, ¿no? Dicho esto, quisiera avanzar sobre este entramado entre la formulación, o sea, esta problemática, los problemas sociales. En ciencias sociales esto es muy común, ¿no? Pasa mucho. Hay ciertos problemas sociales que inspiran problemas sociológicos, ¿no? La pobreza, la violencia es un tema recurrente, ¿no? Dentro de las ciencias sociales, y cómo los cambios, ¿no? Dentro de esas problemáticas sociales que se dan dentro del espectro político, del espectro social, también condicionan nuestras investigaciones. Yo decía que cuando yo empecé a investigar, quizás era un interés de unos pocos, ¿no? Con este interés biográfico en saber lo que había pasado, en un corto lapso de tiempo esto se transformó, ¿no? Ya se nombró ese hito, lo nombramos los tres, o sea, yo creo que algo que fue determinante, ¿no? En esta conjunción entre saber y comprender, ¿no? Que dije antes, y que de alguna manera atraviesa este problema social de la dictadura y la violencia política en el pasado reciente, fue lo que podríamos decir a partir de la asunción de Néstor Kirchner. Yo creo que es bastante más complejo, ¿no? El proceso que lleva hasta ahí, pero sí la voluntad política del gobierno de Néstor Kirchner de tomar y hacer suyos unos reclamos que venían indudablemente siendo muy potentes dentro de la sociedad argentina, ¿no? Recuerdo que la popularidad de Néstor Kirchner, que había subido con un porcentaje muy pequeño de votos, no me acuerdo cuánto era, 30%, entonces sí, se disparó, ¿no? Sobre todo en la juventud, a partir de estas medidas que tuvieron que ver con la memoria en relación a la última dictadura militar, y lo cual como problema sociológico también es interesante, porque lo que más simpatizaban con estas medidas eran jóvenes que ni siquiera habían nacido, ¿no? Cuando estas cosas estaban pasando. Entonces, esa memoria está siempre interpelando sobre los sentidos del presente, ¿no? Es a partir de todas estas políticas que hoy damos a llamar de memoria, verdad y justicia, que implican una infinidad de escalas, ¿no? Y de complejidad en su implementación, que este campo de estudios de la memoria también de alguna manera se amplía significativamente, ¿no? O sea, y lo mencionó Vanessa recién, acompaña, digamos, no solo hay políticas de memoria, verdad y justicia dentro del Estado, sino también hay políticas de investigación en relación a estos temas, y yo creo que eso contribuyó significativamente en dos sentidos. Uno, a que esas políticas de memoria, ese campo de estudio de la memoria se consolidara, y por otro lado, que la masa crítica de personas formadas dentro del sistema universitario y científico argentino contribuyéramos de modo significativo primero, a generar más información, ¿no? Porque cuando hablamos de esto de verdad, por ejemplo, ¿no? La verdad no es otra cosa que llegar a una información más o menos objetiva y certera, nada menos que sobre el destino de miles de personas, ¿no? Y después marcos de comprensión cada vez más críticos y cada vez más acabados, ¿no? Sobre nuestro proceso en una perspectiva del proceso de nuestro país en una perspectiva de larga duración. Y por otro, como decía, contribuir, no sé, que estas investigaciones científicas que el Estado fomenta, ¿no? Mediante la formación y mediante la creación de equipos, del financiamiento de investigaciones de este tipo, generen políticas mejores fundamentadas, ¿no? De Estado. Esto se ha visto con la incorporación de saberes expertos en cuadros de gestión dentro sobre todo de esta área, ¿no? O sea, hay mucha, o sea, sin ir más lejos también
el proceso que, y me voy a detener acá para no irme al nivel nacional, el proceso que se ve en Córdoba es muy significativo en este sentido, ¿no? La primera persona que está a cargo de un sitio de memoria es justamente Ludmila da Silva Catela, que era investigadora del CONICET en ese momento, ¿no? Y eso lleva a que haya una impronta y una sinergia entre esos dos ámbitos, ¿no? del Estado muy importante, que le da una notoriedad y una calidad muy renombrada a los espacios de memoria de Córdoba, incluso a nivel internacional, ¿no? Ahí también ha habido procesos de formación, pasantías, se han desarrollado proyectos de investigación, que bueno, dan una sinergia de un modo muy particular, en particular en lo que es la antropología local, ¿no? No quería dejar de mencionar esto. El IDACOR, lugar en el cual trabajo y que voy a hablar con mucho orgullo acá, ¿no? Hay una... nuevamente aflora esta porosidad, no solo, digamos, entre demandas, problemas sociales y saberes expertos, saberes científicos, sino también una transversalidad entre lo que se llaman ciencias duras y ciencias sociales, ¿no? Todo esto con muchísimas comillas, por supuesto, porque justamente lo que mencionó Vanessa, el Museo de Antropología, que todavía no era IDACOR, con poquísimos investigadores todavía en comparación con los que hay actualmente, se implica activamente en la tarea del EAF durante las exhumaciones de las fosas en el 2003. Eso fue un enorme semillero también de investigadores que posteriormente ingresaron a la carrera científica. Allí se recibía a los familiares, ¿no? Allí también yo hice mis primeras incursiones haciendo entrevistas de ese tipo, y posteriormente, ya en esta segunda etapa, donde de alguna manera las políticas de memoria se consolidan en sitios de memoria, también hay un abordaje transversal de las tres ramas, ¿no? que integran la antropología, por ejemplo, en los peritajes que se hicieron en relación a la investigación sobre rastros de sangre, ¿no? en trabajos que se llaman de arqueología vertical en el ex centro clandestino La Perla, ¿no? O el trabajo también de antropología vertical en la ex D2, actual Archivo Provincial de la Memoria, el cual permitió, por un lado, y acá viene esta porosidad entre lo social y a lo mejor lo forense o la arqueología, ¿no? Establecer, por ejemplo, que los dichos de los testigos en los juicios eran verdad, ¿no? Se podían comprobar mediante la constatación de los restos de ADN de la sangre en esas paredes, o el poder dilucidar ciertas pintadas hechas por algunos prisioneros y prisioneras en las paredes de esos centros clandestinos. Y esos fueron trabajos muy importantes que se hicieron, y que no quiero dejar de mencionar a Andrés Láñez, que fue un importante propulsor de esto. Él fue director del del IDACOR durante mucho tiempo también, y Marcos Gastaldi, que es de la arqueología, además de mis colegas que ya mencionó Vanessa, que desde la antropología social tomamos varias aristas de este tipo, ¿no? En definitiva, a partir de este momento, ¿no? en el cual se revitalizan las políticas, o se crean de alguna manera las políticas de memoria, verdad y justicia, porque bueno, eso también anoté por acá, la impunidad, el olvido, el ocultamiento también son políticas. A partir de esa voluntad política del Estado argentino de obtener más información, ¿no? y de hacer justicia por esos crímenes, tantos años después, lo que nos vuelve un caso también atípico, ¿no? dentro del mundo, y incluso de las directivas internacionales que hay en torno a cómo saldar esos pasados autoritarios en otros países, es que también se da el generar estos saberes expertos específicamente, ¿no? sobre estos temas. Y en esto en CONICET yo quisiera también, como criatura porosa, limítrofe, anfibia, ¿no? entre todos estos casos, o estas áreas de saber, ¿no? No dejar de mencionar la red de derechos humanos
de CONICET, que fue una red de derechos humanos que se dio justamente en este momento, ¿no?, de auge, ¿no?, de las políticas de memoria, verdad y justicia, y por otro lado de la investigación científica en torno a las políticas de memoria, verdad y justicia. Esa red se creó, al día de hoy existen otras redes dentro de CONICET que son de ciencias sociales también, pero hasta ese momento era la única red dedicada a de alguna manera articular, ¿no?, con organismos del Estado, de la sociedad civil, que tuvieran que ver con problemas sociales, y en la cual yo participé. Tiene muchos otros ejes la red, ¿no?, migraciones, una cantidad de otros ejes, pero yo participé como coordinadora del eje de memoria, verdad y justicia hasta 2018, y fue una red muy interesante, porque lo que es una red muy interesante, sigue existiendo, es la que estuvo también encargada del informe que citó la doctora Franchi al comienzo de esta charla, pero puntualmente en ese momento hicimos una serie de reuniones, ¿no?, que una de ellas tuvo lugar acá en Córdoba, y que fue muy interesante en este sentido de hacer confluir saberes que tenían que ver con la investigación judicial, con la investigación forense y con la investigación académica, ¿no? En el encuentro ese que hicimos en Córdoba en el año 2014, creo que fue, participaron alrededor de 200 personas, y eso generó proyectos que posteriormente, y con esto quiero cerrar, porque tiene que ver también, así como tuvo que ver con la voluntad política, que esto se consolidara como un campo, y que las políticas de memoria, verdad y justicia se consolidaran como políticas inherentes, ¿no?, a nuestra idiosincrasia como país. También esta red que venía trabajando también sufrió una crisis durante la gestión de Mauricio Macri, la de financiación de todas estas políticas, ¿no? Y lo dijo la doctora Franchi, salimos contra un 2x1. Bueno, esta red que en un inicio se había conformado en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en ese momento se separó de ese órgano de gobierno, conservando de alguna manera el rol crítico también que tiene que tener la ciencia, ¿no?, con respecto a estas políticas, como cuando van en contra o en detrimento, ¿no?, de lo que consideramos éticamente justo, ¿no?, y lo que se había conseguido. Actualmente esta red está consolidada como una RIOS, se llama dentro de CONICET, Red Institucional para la Solución de Problemas. El eje de memoria, verdad y justicia lo coordinan dos queridos colegas, que son María José de Serrabairoso Oliveira y Santiago Garaño, que estuvo en la coordinación del informe de CONICET, y están trabajando también muy consistentemente, digamos, en la implementación de stands y servicios técnicos de manera sostenida con problemáticas de este estilo, ¿no?, como puede ser asesorías a archivos, asesorías a sitios de memoria, servicios técnicos de ese estilo. Así que, bueno, cierro esto un poco con la reflexión, ¿no?, de que es un poco increíble, me resultaba un poco increíble haciendo esta retrospectiva, que en 20 años hayan pasado tantas cosas, ¿no?, y que pocas temáticas se instalan con esa firmeza en los organismos gubernamentales, ¿no?, que les interesa, o que están encargados de conocer y de alguna manera contribuir a la solución de problemas sociales, ¿no? Entonces, celebro esto, y también cierro la intervención con la esperanza de que estas políticas sigan consolidándose, y que sigan consolidándose estos intercambios y estas porosidades entre la ciencia y la sociedad.
entonces, damos por finalizada la actividad, agradeciendo a todos los presentes y particularmente a nuestros invitados e invitadas. Muchas gracias por habernos dado a conocer esta historia de la actividad académica en relación a las políticas de memoria o de justicia, que seguramente en el área de las ciencias sociales son muy conocidas, pero en otras áreas, en otras disciplinas, no lo son tanto. Bueno, así que muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a los presentes, y mañana nos encontramos en la marcha, posiblemente. ¿Sí? Bueno, gracias. Buenas tardes.